Esta noche yo creo que voy a terminar con la serie, pero de hecho podría dar una quinta parte, o cuarta parte, pero la siguiente parte tendría que ser de cosas ya pasadas y no creo que les interese mucho, pero bueno, lo que voy a presentar hoy sería cómo sería el futuro, básicamente. Podemos ver el texto que leímos hace un momento en Daniel 10:14, donde el ángel explica claramente que la visión tiene el principal propósito de mostrarle a Daniel lo que iba a pasar con su pueblo en el futuro. Daniel 10:14, y así he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel, hermanos? Los judíos, así es. Lo que voy a hacer, lo que te va a hacer, lo que va a pasar a tu pueblo en el futuro, y le hace saber que la visión es para los postreros días, o sea, al final de los tiempos. Entonces, básicamente esta visión tiene el propósito de hacerle entender a Daniel, o decirle a Daniel lo que va a pasar con su pueblo al final de los tiempos. Como hemos estado viendo, y este es el cuarto tema, básicamente, o el quinto, dependiendo cómo lo quieren ver, si empezamos con los disectólogos, que sería la primera parte, y luego empezamos con Daniel predice el futuro del siglo XXI, parte 1, Daniel predice el futuro del siglo XXI, parte 2. Mucha gente quedó con dudas en la parte 2, un montón de personas empezaron a decir que esos periodos de tiempo ya estaban en el pasado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hoy fue que hice la parte en la cual vimos una revisión, para que pudiesen entender cuáles son los razonamientos detrás de. Yo sé la manera en la que se ha interpretado los 1260 días, los han aplicado al 538 hasta 1798. Ya les expliqué por qué este tiempo, tiempos y la mitad que están en Daniel 12 son un periodo distinto y se refieren a un periodo de tiempo literal, y se los expliqué por qué. Para eso tendrían que ver la revisión, que fue el tema que presentamos el viernes pasado, si no me equivoco. Y los 1290, los 1335 días también les expliqué cómo los hemos aplicado desde el año 508, donde Clodoveo se convierte y ofrece sus ejércitos al papado, hasta el año 1843, cuando la verdad estaba restablecida, básicamente. Es la forma en la que siempre lo hemos interpretado. Les expliqué por qué no puede ser así, y se los expliqué hablando acerca de los principios de interpretación que han sido pasados por encima de ellos como si no existieran, y simple y sencillamente lo hicieron por capricho, porque querían que se acabara en 1844 toda la interpretación. Les expliqué bíblicamente, y también se los expliqué específicamente con lo que dice el Espíritu de Profecía, y por sobre todo con las reglas de interpretación que todos hemos respetado por años, menos en esta profecía. Y les expliqué por qué. Lo que ustedes tendrían que preguntarle a cualquier intérprete es por qué, con qué razón pasan por encima de las reglas de hermenéutica establecidas para interpretar, por qué pasan por encima de ellas al interpretar Daniel capítulo 11 y capítulo 12. Si ellos les dan una respuesta satisfactoria, bíblica, no nada más les digan porque así lo hemos interpretado, porque eso no es una razón. Si les dicen esa es la manera en la que lo hemos entendido, eso no es una razón. Así lo explica fulano de tal, una persona muy conocida o muy famosa, tampoco es una razón. Tendrían que presentarles una razón bíblica por la cual ellos lo interpretan eso como si fuera simbólico. Si no tienen una razón, pues entonces ahora sí que si no te dicen, como dice la Biblia, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a eso, no les ha amanecido, así de sencillo. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que va a ocurrir en la parte que yo considero que donde comienza el futuro en el capítulo 11 del libro de Daniel. Eso ya lo explicamos desde Daniel predice el futuro del siglo XXI, parte 1. Les dije que por ahí el versículo 29, 30 y 31, ahí comienza el futuro del capítulo 11. Ahora, de acuerdo a las interpretaciones, a la manera en la que se puede interpretar la escatología o específicamente los principios hermenéuticos, tenemos que tomar pasajes laterales que hablan exactamente de lo mismo o del mismo periodo, o que hablan básicamente de lo mismo, para poder
ver si están de acuerdo con lo que estamos interpretando. Apocalipsis capítulo 13 nos habla del tiempo del fin y hay ciertos parámetros que Apocalipsis 13 nos da acerca del tiempo del fin. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, se nos explica que las dos bestias de Apocalipsis 13, específicamente la segunda bestia de Apocalipsis 13, la cual ha sido ampliamente reconocida por la iglesia como Estados Unidos de América, es el último poder que va a existir sobre la tierra, y ese poder, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13:12 en la parte baja de la lámina que tenemos aquí, dice: y este poder ejerce toda la autoridad que tuvo la primera bestia, que ha sido ampliamente reconocida como el papado, delante de la presencia de ella. Entonces, el último poder que Apocalipsis 13 nos presenta como permaneciendo hasta la venida de Cristo es Estados Unidos de América. Por lo tanto, el rey del norte que aparece en Daniel 11 hasta el tiempo del fin, porque noten lo que dice en el blanco arriba: y prosperará hasta que sea consumada la ira. La ira de Dios son las plagas, o sea que este poder va a permanecer hasta que se acabe la ira, o sea que se acaben las plagas. Por lo tanto, podemos identificar al rey del norte, el último rey del norte, el que va a permanecer hasta que se acaben las plagas, como el mismo que ejerce toda la autoridad de la primer bestia. Entonces, el último rey del norte es Estados Unidos de América. Por eso dice que este rey del norte, que es el último, va a hacer su voluntad, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y va a prosperar hasta que se acaben las plagas, hasta que se termine la ira, porque así está determinado y esto se cumplirá. Eso es lo que Daniel dice acerca de este rey en Daniel capítulo 11, versículos 36 en adelante. Entonces, vamos a ver dónde empieza la parte final de la historia. Recuerden que utilizamos Mateo capítulo 24, versículo 15, donde dice: cuando vieres la ley, la abominación del asolamiento, la que fue predicha por Daniel, el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan, el que esté en el terrado no descienda a tomar nada de su casa, etc. Entonces utilizamos ese versículo para saber en qué parte o en qué versículo de Daniel 11 comienza el futuro, y ese es Daniel capítulo 11. Si ustedes se ubican todos en Daniel 11 para comenzar el tema de hoy, Daniel capítulo 11, versículos 30 y 31. Específicamente el versículo 31 es el al cual hace referencia Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, 15 hace referencia a Daniel 11, 31. Y serán puestos brazos de su parte, que contaminarán el santuario de fortaleza, quitarán el continuo, acuérdense que la palabra sacrificio está añadida, y pondrán la abominación desoladora. Entonces Jesús en San Mateo capítulo 24, versículo 15, hace una referencia al versículo 31, y básicamente lo que dice Jesús, que después de eso va a comenzar una angustia cual nunca ha habido. Entonces, básicamente Jesús está diciendo que ese es el futuro, la angustia cual nunca ha habido está en el futuro para nosotros. Por lo tanto, el versículo 31 es futuro, cuando vamos en Daniel capítulo 11. Ahora, ¿dónde comienza? Comienza en el versículo 29. El problema que lleva al desenlace del versículo 30 comienza en el 29. Está hablando de ese último rey del norte, que de acuerdo a lo que leímos ya, va a ser el rey del norte que va a estar hasta el final de la historia. Entonces, Estados Unidos de América, básicamente. Daniel 11:29 dice: al tiempo, ese rey del norte volverá al mediodía. Ahora, la palabra que aparece allí, en algunas versiones aparece como sur, a veces aparece como mediodía. Yo pongo la palabra mediodía porque la palabra original en hebreo es la palabra Negev. Ahora, Negev no es sur. Hay otras palabras en hebreo para referirse al sur. La palabra Negev se refiere a un triángulo. Cuando ustedes ven un mapa, van a encontrar a Egipto en África y van a encontrar un triangulito. Ese triangulito es el Negev. Cuando ustedes hacen una línea del Negev, hay varios países que están en el Negev. Ese es el Medio Oriente básicamente, pero es el Negev. Dentro de los países que están en el Negev es el Israel de hoy. Israel de hoy está en el Negev, Irak, Irán, especialmente Irak, que está en la zona del Negev, Kuwait,
estaba en la zona del Negev. Eso es el Negev. Todas las franjas de los líneas que se encuentran ahí es el Negev. Por eso dice, al tiempo volverá el Negev, mas no será la última como la primera. Y este regreso de Estados Unidos a la guerra, que no le fue bien, finalmente hace volver su afrenta, porque tiene un problema. De acuerdo a lo que dice Daniel 11:30, entendamos que Estados Unidos está haciendo guerra contra países del Medio Oriente y algo ocurre que no sabemos qué es, porque es futuro, un suceso inesperado. Dice el versículo 30, si ustedes se van a Daniel 11:30, porque vendrán contra él naves de Chitim o Kitim, dependiendo la versión en la que tienen, y él se contristará, estamos hablando de Estados Unidos de América, se volverá y se enojará contra el pacto santo. El pacto santo, estamos hablando de los mandamientos de Dios. Y se volverá pues y pensará en los que han desamparado el santo pacto. Ahora, la palabra Chitim, generalmente los teólogos la traducen como si fuera Chipre. Realmente la palabra Kitim se refiere a unas costas que se encuentran delante al lado opuesto de las costas de Israel. Si ustedes se van al mapa aquí abajo, van a ver aquí lo que es Chipre, porque está delante de las costas que constituyen Israel, pero no solamente Chipre está allí delante, también está, si ustedes se van aquí a lo que nos presenta la concordancia, dice que también puede ser las islas, ya pueden ser los griegos o los romanos que se encuentran en las costas opuestas a la zona. Entonces también puede ser Roma, por eso señalé aquí Roma. Algo que está aquí delante, en este lugar, unas naves vienen contra Estados Unidos y hacen que Estados Unidos empiece a pensar que le ayuden específicamente los que han desamparado el Santo Pacto. ¿Quiénes son los que han desamparado el Santo Pacto? Pues estamos hablando de personas o personajes que debieran guardar los mandamientos de Dios, personas que debían guardar las leyes, pero que de alguna manera no los están guardando. ¿Y qué poderes pensamos en la tierra que tienen suficiente dinero económico o suficiente fuerza civil o de convocatoria, o que son poderes en la tierra que debían estar guardando los mandamientos, pero que no los están guardando, en los cuales Estados Unidos podría pensar? Si pensamos en la profecía de Apocalipsis 13, las dos bestias de Apocalipsis 13, ¿cuáles son? Es Estados Unidos de América, es la segunda bestia, que va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primer bestia. ¿Y la primer bestia quién es? El papado. Entonces, ¿el papado ha desamparado los mandamientos de Dios? ¿Ha desamparado el Santo Pacto? Por supuesto que sí. ¿Y las iglesias que guardan el domingo? Son, vamos a llamarle el papado y sus hijas. El papado y sus hijas han desamparado el Santo Pacto. Las iglesias protestantes de Estados Unidos tienen suficiente poder económico y suficiente poder. Ahora, de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Profecía, sabemos que primero tiene que ocurrir el famoso ecumenismo. Ahora, este gran evento, que no sabemos qué es, que está ocurriendo, este desastre que hace que Estados Unidos se meta en problemas, que hace que Estados Unidos regrese del Negev desanimado, desalentado, y que hace que piense, ahora, este gran evento que va a ocurrir, no sabemos qué es, pero va a ser de suficiente poder, que hace que Estados Unidos necesite ayuda de todos aquellos que desampararon el Santo Pacto. Necesite ayuda de las iglesias cristianas que desampararon el Santo Pacto, y necesite ayuda de las iglesias católica, apostólica, romana, que desampararon el Santo Pacto. Y entonces ocurre lo que nosotros llamamos el ecumenismo, como lo presenta Daniel capítulo 11, y serán puestos brazos de su parte. O sea, los brazos de su parte son todos estos movimientos que han desamparado el Santo Pacto, que lo primero que van a hacer es que van a contaminar el santuario. El santuario es una representación del plan de salvación, o sea, van a establecer una iglesia que va a tener un santuario adulterado, un santuario desfasado, un santuario falso, un santuario fraudulento, un sistema de salvación fraudulento, o sea, una iglesia falsa. Se forma una iglesia falsa apoyando al rey del norte, que es Estados Unidos de América. Entonces, primero se unen y luego
profanan el santuario, por supuesto, y la fortaleza, echan por tierra la palabra fortaleza, que es importante hablar de la palabra, porque es la palabra mos, que ahorita vamos a hablar acerca de esta palabra. La fortaleza son las rocas, la salvación, o sea, el plan de salvación es echado por tierra. No solamente el santuario, sino también el plan de salvación es adulterado, y luego quitan al continuo, que ya expresamos que es la desaparición de la iglesia adventista, y van a poner la abominación del asolamiento. Ahora, para todo esto, sabemos que los últimos versículos del capítulo 12 nos dice que van a ser 3 años, 8 meses, 15 días. O sea, los 1335 días de tarde y mañana, que tienen que ser interpretados de manera literal, y ya explicamos por qué. Los que nos están viendo por primera vez, pues tienen que ver toda la serie para que puedan entender dónde nos encontramos. Entonces, este ecumenismo son las tropas que se levantan de parte del rey del norte, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vinieron las naves de Chittim. No sabemos qué son las naves de Chittim, es un gran evento que está en el futuro, pero evidentemente este evento es suficientemente poderoso para hacer que el país más poderoso de la tierra, que es Estados Unidos, necesite la ayuda o la asistencia de todas las iglesias que han desamparado el Santo Pacto, o de todos los movimientos que han desamparado los mandamientos de Dios, que entonces van a formar un grupo ecuménico, una nueva iglesia, una iglesia falsa, a la cual la iglesia adventista no le va a entrar, y entonces va a comenzar la persecución. De hecho, aquí tenemos el versículo, los originales, la palabra Maos, como les dije aquí, quiere decir fortaleza o roca o resistencia, que es algo que representa la roca de salvación. En muchos versículos donde aparece la fortaleza se refiere a Cristo, o se refiere a Dios, o se refiere a la asistencia divina. Va a pelear contra la fortaleza. De hecho, va a venir un Dios que se hace pasar por Cristo, o sea, Mausim, más adelante. Y vamos a encontrar el santuario, va a ser echado por tierra, y por supuesto la palabra sacrificio está añadida, ven, por eso aparece entre paréntesis. La palabra aquí es la palabra tamid, que quiere decir continuo, nada más. La palabra sacrificio está añadida, por eso aparece entre paréntesis. El diario, o sea, el continuo, es echado por tierra, es quitado. Entonces, esto el ángel lo explica rápidamente, pero luego, como te dice, esto va a pasar, pero luego de ahí te empieza a desenrollar todo lo que va a ocurrir. Ahorita les explico dónde terminaría la gracia en esta manera de entenderlo. Ahí está la palabra Maos, que quiere decir stronghold o fortaleza, que quiere decir la roca, etcétera. Y aquí hay diferentes versículos en los cuales aparece que se refiere a la fortaleza, obviamente como el Señor. Eso es lo que va a ser echado por tierra. Entonces aparece el siguiente versículo, versículo 32. Vámonos a Daniel 11:32. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, o sea, las personas les va a decir con lisonjas para que violen los mandamientos. Tú y yo sabemos que lo que va a estar en juego va a ser un mandamiento en realidad. ¿Cuál es el mandamiento? Que todos los adventistas sabemos que va a estar en juego, el sábado. Entonces, aquí ya tenemos un problema con el sábado. Ahora, ¿quiénes tienen problemas con el sábado? Todos, excepto la iglesia adventista y por ahí algunos grupitos muy pequeñitos, y hay toda una nación que tiene problemas con el sábado. ¿Cuál es la nación de la tierra que guarda el sábado? La única nación de la tierra que guarda el sábado, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? La única nación, el único país de la tierra que guardan el sábado es Israel, así es. Entonces solamente hay dos grupos de personas que realmente no se van a unir a este movimiento ecuménico. Son los judíos y los adventistas del séptimo día. Ahora, los judíos no porque estén en contra de la manera de adoración, etcétera. Para empezar, no son cristianos, y segundo, lo único que les interesa a ellos prácticamente adoran el sábado. Entonces tenemos dos, y los adventistas quedamos fuera, y por supuesto los judíos bien fuera de este movimiento. Esta situación incomoda a los judíos tanto como nos incomoda a nosotros, porque el mandamiento que está en juego es el sábado. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo, dice, instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, cautividad y despojo. Ahora recuerden
que esto no es simbólico, esto es literal. Estamos hablando de una persecución contra los sabios del pueblo, contra el pueblo de Dios, en la que hay muertos, hay mártires, hay un número de mártires que se tiene que cumplir, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Ese es el fin de la gracia, porque aún para esto hay plazo. O sea, Dios va a permitir que su iglesia, sus hijos, sus predicadores, sus pastores, sus elegidos, la iglesia adventista y muchos de los que sean llamados, sean muertos, sean martirizados, sean puestos en cautividad, los metan a la cárcel y sufran, porque es necesario que sea depurado el pueblo del Señor, ese es el zarandeo, y especialmente que sean emblanquecidos y limpiados para que la iglesia pueda tener el Espíritu Santo. El fin de la gracia señalado con el tiempo determinado. O sea, toda esta persecución, Dios determina que hay un tiempo para esta persecución. El texto al cual vamos a hacer referencia es Mateo capítulo 24, versículos del 8 en adelante. Mateo 24 dice, todo esto será el principio de dolores. Estamos hablando del principio de la angustia. Os entregarán, ¿cómo empieza? Van a ser entregados para hacer atribulación. ¿Y qué más van a hacer? Dice la Biblia en versículo 9, y os matarán. Entonces, ¿notan la relación con el otro versículo? El pueblo de Dios está siendo martirizado, hay muertos, hay persecución contra ellos, y Mateo 24, versículo 9 también te lo presenta. Os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Mucha gente dice que esta persecución ya ocurrió, no es posible, porque nunca ha habido una persecución mundial contra el pueblo de Dios. Así que Mateo 24, 9 tiene que ser el futuro. Nunca ha habido una persecución en que todas las naciones persigan al pueblo del Señor. Aquí tenemos la persecución mundial. Seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces tropezarán. Es la época en la que el pueblo de Dios está siendo perseguido. Se entregarán unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, las falsas iglesias que se están uniendo, y engañarán a muchos. Ya vimos arriba que con lisonjas van a estar seduciendo a los violadores del pacto. Engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Por qué se multiplicó la maldad? Pues porque tenemos mucho internet y tenemos muchos avances tecnológicos, y la gente es mucho más mala hoy de lo que era en el pasado. El amor de muchos está bien frío, la iglesia está fría, esta persecución nos agarra fríos, no estamos preparados, pero el que persevere por esta persecución, dice la palabra de Dios, se va a salvar. Y es derramada la lluvia tardía. Arriba, al hablar acerca de esta persecución, dijo Daniel que vamos a ser ayudados de un pequeño socorro. La lluvia tardía es un socorro, algunos dirán no tan pequeño, pero sí, o sea, la lluvia tardía no nos quita la persecución, ni nos libera de la muerte. Lo único que hace es que nos da poder para poder terminar la predicación del Evangelio, y algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, como lo dice Daniel. Entonces dice, será predicado el Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces viene el fin. Así lo presenta Mateo 24, 14, entonces vendrá el fin. O sea, después de que se acabe la persecución, se puede acabar la gracia. ¿Cómo lo marca Mateo 24, 14? Cuando ya puede venir el fin, porque ya se acabó la predicación del Evangelio. ¿Cómo marca el fin de la gracia? Daniel capítulo 12, versículo 35, hasta que llegue el tiempo determinado, se puede acabar también la persecución, porque aún para eso hay plaza. Entonces vendrá el fin, y entonces el versículo 15 es del cual hizo referencia anterior. Dijo, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación del asolamiento que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es tiempo de huir. Entonces Jesús en Mateo 24, 15 utilizó el versículo 15 para decir, es tiempo de correr, porque ya en horas se va a acabar la gracia y viene un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Entonces, el pueblo del Señor va a caer, de acuerdo a lo que dice Daniel, por algunos días caerá en espada, a fuego, en cautividad y despojo. Algunos de los sabios van a caer para ser depurados y limpiados, emblanquecidos, hasta el tiempo determinado. Después de que se acaba la gracia, ya no puede haber muertos por parte de Dios, ya no hay mártires. Pero antes de que se acabe la gracia, sí hay mártires del pueblo de Dios. Básicamente eso es lo que está ocurriendo en Daniel capítulo 11. Ahora,
La ley dominical que aparece en Mateo 24:15 ya se nos explicó, de acuerdo a Daniel 11 y Daniel 12, que van a durar 3 años, 7 meses, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante que huyamos? Porque viene una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo ni habrá otra como esa. Entonces, porque viene la grande tribulación. Ahora, aquí está Mateo 24:15 en adelante. Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que le entienda. El que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar de su capa. Hay de las que están en cinta, de las que crían aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una grande aflicción, como no hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá otra como esa. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría, sino por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, básicamente Daniel capítulo 11 nos presenta el tiempo determinado en el versículo 35. Daniel 11:35 nos dice que el pueblo del Señor van a caer para ser purgados y ser limpiados y emblanquecidos hasta que llegue el tiempo determinado, el fin de la gracia, porque aún para esto hay plazo. Y entonces viene el versículo 36, el rey va a hacer su voluntad, versículo 36, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, aquí estamos hablando de Estados Unidos, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, será prosperado hasta que se termine la ira. O sea, el poder de la tierra, el último rey que va a estar hasta que se acabe la ira, no es otro más que Estados Unidos, no puede ser ningún otro rey del norte que llegue hasta que se termine la ira, o sea, las plagas, porque está hecha esta determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todos se va a engrandecer, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. En algunas versiones aparece la palabra Mausim, una vez más, es una referencia a lo que fue quitado cuando establecieron el movimiento ecuménico. El Dios de las fortalezas, Mausim, Dios al que sus padres no reconocieron. Entonces, este Dios de las fortalezas, pues no es otro más que aquel que va a estar dirigiendo toda el ecumenismo. La hermana Juan nos dice que las iglesias protestantes van a extender su mano de camaradería al poder romano y entonces va a comenzar. Apocalipsis capítulo 13 nos dice que la segunda bestia, Estados Unidos, el rey del norte, va a hacer que toda la tierra adore a la primer bestia cuya herida de muerte se fue curada. Entonces va a levantar a un Dios, el Dios de las fortalezas, como se le llama Mausim, Dios al que sus padres no reconocieron. Esto está bien claro porque si algo sabemos acerca de Estados Unidos de América, en su historia Estados Unidos de América nunca reconoció al papado. De hecho es un país que nació diciendo que no querían ni querían rey y tampoco querían papa, no querían al papa. Pero hoy en día el papado ha sido reconocido tanto así que incluso ya ha estado en el Congreso, le dieron voz ahí para que predicara en el Congreso, para que hablara en el Congreso de Estados Unidos. Este es un país que rechazó al Papa por muchos años y actualmente ya son amigos. O sea, esta profecía ya está en pleno avance. Pero ya en esta época el papado y Estados Unidos están unidos, están obligando al mundo a seguirlo. Ahora eso es lo que se presenta en Apocalipsis 13:12. Apocalipsis 13:12 dice: y hace que la tierra y los moradores de ella en la parte de abajo adoren ¿a quién? A la primera bestia cuya herida de mortal fue sanada. Ahora, ¿cómo lo presenta Daniel capítulo 11? El rey hará su voluntad, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que se acabe la ira de Dios, o sea, las plagas, hasta que Cristo venga, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, o sea, no se va a acordar de la libertad religiosa, no se va a acordar del estilo de adoración que tiene la iglesia, sino que honrará, se va a engrandecer sobre todos y honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios al que sus padres no quisieron reconocer. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan, hará que toda la tierra adore a la primera bestia y por precio repartirá la tierra.
Pero, versículo 40, ¿se acuerdan cómo dijo el ángel para cuándo estaba la profecía y cuál era el propósito por el cual estaba haciendo la profecía? Era para el tiempo del fin y era para enseñarle a Daniel lo que iba a ocurrir con quién. ¿Se acuerdan lo que dijo el ángel? Esta profecía es para el final del tiempo, te voy a enseñar lo que va a pasar con tu pueblo al final de los días. Por eso aquí dice, pero al fin del tiempo, el rey del Negev, o sea, un rey del Negev, del mediodía, dependiendo de la versión que tienes, o el rey del sur, contenderá con él. Ahora, noten que el ángel fue muy cuidadoso de no decirle a Daniel de qué rey está hablando aquí, pero sí le dijo el rey del Negev, utilizó la palabra Negev para referirse al sur, o al rey del mediodía, el rey del Mediterráneo. En la época de la que estamos hablando hay varios países en el Mediterráneo y uno de ellos es Estados Unidos, perdón, es Israel. En este momento, o por lo menos unos años atrás, decir que Estados Unidos en algún momento va a pelear con Israel es una locura, porque Israel siempre ha sido un super aliado de Estados Unidos. Pero después de las manifestaciones que hemos estado viendo y las manifestaciones que yo he visto a nivel mundial, podemos ver que Israel se está convirtiendo en el enemigo número uno de los habitantes de la tierra. Y los presidentes de Estados Unidos comienzan a separarse un poquito más de Israel porque Israel les es molesto, les es incómodo. Ahora estamos hablando de una época en la que están atacando al sábado, una época en la que están prohibiendo al sábado. Ya publicaron una ley contra del sábado y ¿quién no quiere? ¿Y quiénes van a estar tratando de defender al sábado? Los adventistas y quién más. Y los judíos. Por eso, al fin del tiempo, el rey del Negev contiende con el rey del norte, con Estados Unidos de América. Y el rey del norte se levanta contra él como una tempestad, con carros y fuente de caballo y muchas naves, entrará por las tierras, inundará y pasará. Y el versículo 41 nos da clave, entrará en la tierra gloriosa. ¿En dónde va a entrar? ¿Y qué país de la tierra tiene el honor de recibir el nombre de la tierra gloriosa? Pues Palestina nada más. Entonces aquí tenemos a Estados Unidos, el rey del norte, entrando en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, más estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. O sea, tomó los países que se encuentran alrededor de Israel, no mencionó que Israel se escapa, mencionó que el rey del norte entra en la tierra gloriosa. Acuérdense que el propósito del ángel era enseñarle a Daniel lo que iba a pasar con su pueblo al fin de la historia. Y aquí le está diciendo lo que va a pasar. El rey del norte va a entrar en la tierra gloriosa. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Versículo 42, 43. Se apoderará de todos los tesoros de oro, de plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía que le seguirán. Ahora es bien importante Egipto, Libia y Etiopía, porque estos tres países cayeron en la historia cuando cayó Babilonia. La caída de Babilonia fue precedida por la caída de Egipto, Libia y Etiopía. Ahorita les voy a recordar al oso que tenía 3 costillas en la boca, era en el Egipto, Libia y Etiopía. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, el monte glorioso y santo, mas llegará a tu fin y no tendrá quien le ayude. Ok, entonces ya vimos que está predicha la caída de Jerusalén. O sea, el rey del norte al final de la historia, cuando ya vemos, obviamente los judíos no van a estar de acuerdo en que se esté pisoteando al sábado, con todas estas iglesias cristianas que se juntaron, que están defendiendo al rey del norte. El rey del norte se guerra contra él, finalmente lo vence, y entonces recibe noticias del oriente y del norte. Esas noticias del oriente y del norte son una referencia a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús viene por el oriente. El oriente está en la constelación de Orión. En la constelación de Orión es por donde Jesús va a venir. ¿Y por qué del norte? ¿En dónde está el trono de Dios? ¿En qué punto cardinal está el trono de Dios? A ver, vamos a Salmos. Salmos 48, donde te habla acerca del monte de Sión, que es el planeta donde Dios vive, versículos del 1 al 2. 1 al 2. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado,
en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario, o sea, el monte de Sión. Hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados de... ¿Hacia dónde está? Hacia el norte, la ciudad del gran rey. Entonces, ¿dónde está el monte de Sión? ¿Hasta qué punto cardinal? Al norte. Y para que Jesús venga, ¿por qué constelación viene? La constelación de Orión. ¿Y dónde está? Al oriente. Entonces, noticias del oriente y del norte es básicamente, se dan cuenta que ahí viene un carro de nubes en el que Jesús viene por segunda vez, viene saliendo de la constelación de Orión hacia la tierra, ya sabe que ahí viene Jesús. Saben que ahí viene Jesús. Ya vimos que cayeron Egipto, Libia y Etiopía, que fue el previo de los reyes del oriente, en este caso Medo-Persia, que vino y atacó a Babilonia. O sea, Babilonia está a punto de caer. Se secó el río Éufrates y permitió que los reyes del oriente, en este caso Medo-Persia, conquistara Babilonia y terminara con ellos. Y antes de eso cayeron Egipto, Libia y Etiopía. La caída de Egipto, Libia y Etiopía nos hace saber que Babilonia del tiempo del fin, la Babilonia de Apocalipsis, está a punto de ser destruida, está a punto de caer. ¿Cómo nos presenta Daniel lo que está a punto de ocurrir? Si ustedes se regresan a Daniel, capítulo 11, versículo 44 y 45, dice: Más nuevas del oriente y del norte, ahí viene Jesús, saldrá, lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, vendrá hasta su fin, no tendrá quien le ayude. Ok, esta guerra es la última guerra después de las plagas. Ya la tierra está destruida, ya casi no quedan los 10 países más poderosos de la tierra. Son los 15 días últimos en la que todos los habitantes de la tierra se unen, los países más poderosos de la tierra, y ponen sus ejércitos para pelear en contra de Cristo Jesús. Por eso dice: plantará las tiendas de su palacio entre los mares, el monte glorioso. Es una referencia a Armoed, es una referencia a la guerra de Armagedón, que está predicha por Apocalipsis también, capítulo 16. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el agua de él se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes. ¿De dónde? Del oriente, ya vimos. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta los 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus demonios que hacen señales, que van a los reyes de la tierra, los países más poderosos de la tierra, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es la batalla, aquí vengo como ladrón, o sea, viene Jesús, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es la batalla por Armoed, la guerra milenial. Armoed, el monte glorioso del santuario. O sea, la versión de Armagedón de Daniel está en el versículo 45 de Daniel 11, y en Apocalipsis está en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, que básicamente estamos hablando del mismo evento. Y entonces el capítulo 12 comienza: se levanta Miguel, porque viene a la guerra, hay un ejército esperándolo abajo, un ejército de seres humanos, y ya está el tiempo de angustia a punto de acabarse, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Dice el capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, porque viene Cristo Jesús. Todos los que se encuentren escritos en el libro. Entonces ahí viene Jesús, viene a la guerra de Armagedón, hay ejércitos en la tierra esperándolo, y es la venida de Cristo, que nosotros la vemos así, pero en Daniel nos la presenta como una guerra, en Apocalipsis capítulo 16 nos lo presenta como una guerra, en Apocalipsis capítulo 17 también lo presenta como una guerra, y en Apocalipsis 19 es un caballo descendiendo a una guerra también. Por eso dice ahí: se levanta Miguel, es tiempo de angustia con nunca habido, será libertado tu pueblo, es la venida de Cristo. Todos los que se encuentren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es la resurrección, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3: y los extendidos resplandecen como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
la venida de Cristo. Ahí está. Esa es la manera en la que Daniel 11 nos describe el futuro, desde el versículo 30, 29, 30, hasta Daniel 12, versículos del 1 al 3. Y lo estuvimos comparando con los otros pasajes que nos hablan del mismo periodo, de Mateo 24, de Apocalipsis 13 y otros pasajes de la Biblia que nos hablan del mismo periodo, que terminan con la venida de Cristo. Y yo terminaré aquí porque la siguiente es pasado para nosotros, pero ya lo vamos a dejar así. Que el Señor los bendiga. ¿Tienen alguna pregunta antes de orar? Sí, hermano Víctor. Los eventos se están preparando para estos eventos. O sea, por ejemplo, lo que está pasando con Gaza, o lo que pasó con Gaza, colocó a Israel fuera del aprecio de muchos. O sea, la coloca ya en una posición en la que Estados Unidos ya no lo ve como un aliado cómodo, sino como un aliado incómodo. Ya la empieza a empujar, lo empieza a empujar. O sea, todo esto es una preparación para esto que estamos viendo. Sí, pastor. Considero muy importante algo que tiene que ver con el protestantismo. Hay muchas iglesias protestantes. A ver si le acérquenle el micrófono al pastor. Pastor Armenta. ¿No está funcionando? Ok, ahí está. Gracias. Decía que considero que esto es muy importante. Hay muchas iglesias protestantes en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? Pero con base con sede en Estados Unidos, que son sionistas. Iglesias que le mandan sus diezmos a Israel. Iglesias que defienden a Israel hasta la muerte. En estos momentos ellos se están dando cuenta que Israel no era el Israel que fue en el tiempo de Jesús, por su forma de participar. Y los que realmente tienen el conocimiento de la verdad y se están dando cuenta de cómo actúa con los palestinos, tengo la impresión de que ya están cambiando. Sí, no, definitivamente están cambiando. Ustedes ya ven en internet videos de judíos escupiéndole a cristianos y insultándolos, y aparecen en internet. Pueden ver cómo hay una ola de cambio de percepción acerca del pueblo judío. Yo lo que noto básicamente en Daniel 11 es el rey del norte peleando contra Israel. Ustedes lo pueden ver de manera que ustedes pueden, o tal vez alguno tendría que interpretar esa tierra gloriosa como otro lugar. O sea, está difícil, básicamente está hablando de eso. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? O sea, hacia allá se está encaminando la profecía. Y ya vimos dónde termina hasta la venida de Cristo, básicamente, con la guerra por el monte de Armoed. Vimos la persecución, donde termina la gracia, y luego ya vienen las dos periodos de tiempo de Daniel 12. Si ustedes se van a Daniel 12, van a encontrar la advertencia de Daniel 12, en la que le explica, mira, desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta que venga la abominación del asolamiento, va a haber 3 años, 7 meses. Bienaventurado lo que espera y llegue hasta 1335 días, o sea, 3 años, 8 meses, 15 días, que es un tiempo literal, que ya les expliqué por qué en los sermones anteriores. Y luego viene la otra advertencia que también dio el ángel, o más bien Jesús juró cuando levantó las 2 manos al cielo, en Daniel capítulo 12, versículo 7, en la que dijo que va a ser por tiempos y la mitad, para que vengan esas grandes maravillas, que se levante Miguel, que venga el tiempo de angustia que nunca ha habido, que se acabe la gracia, que venga todas las plagas eso que aparecen allí, y que finalmente venga la resurrección. Alguien pregunta, Señor, ¿cuándo se van a cumplir estas cosas? ¿O cuándo van a ocurrir estas cosas? Le dijo, va a ser durante tiempos y en medio de un tiempo, o sea, otros 3 años y 6 meses, que ya les expliqué que también son literales.
tiempos muy diferentes a los 1260 días simbólicos de otras partes de la Biblia y estos 1335 días que también son muy distintos a los otros periodos de tiempo, que ya les expliqué por qué. La hermana White dijo que el capítulo 12 del libro de Daniel es una advertencia que todos tenemos que entender. Entonces básicamente lo que el Daniel 12 hizo fue decirnos que es un periodo de 7 años de aflicción, un periodo antes de que se acabe la gracia y un periodo después de que se acabe la gracia, y ya les expliqué por qué en el sermón anterior, y si no, pues léanlo, si no lo han visto. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie, vamos a orar.